la clase de hoy vamos a avanzar de acuerdo a lo programado. La clase de hoy es de psicomotricidad y conducta, ¿no? Debo hacerles recuerdo que en la entrevista todas las funciones mentales se correlacionan. Nosotros avanzamos los temas en forma separada solo por didáctica, ¿no? Espero que estén bien, que se estén cuidando con todas las reglas de la bioseguridad. Bien, entonces la clase de hoy es sobre los trastornos de la psicomotricidad y la conducta. ¿Me captan bien el audio? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Bien, entonces les voy a mostrar unos mapas conceptuales y vamos a ir viendo los conceptos. Bien, ¿ustedes reconocen quién es? Tigresa. Obviamente un lujo de movimientos, de agilidad y de psicomotricidad en la fantasía de Walt Disney. Bien. Entonces, primero vamos a definir qué es psicomotricidad, doctores. La psicomotricidad se refiere a la conducta observable de carácter reversible, el comportamiento individual que denota una actividad social, ¿no? Pero, ¿por qué decimos psicomotricidad y no motricidad? Porque psicomotricidad involucra el pensamiento, el afecto, el proceso ideativo que se transmiten a través de los movimientos, ¿no? La cantidad, la velocidad de movimientos en un determinado tiempo y bajo circunstancias específicas, ¿no? Cuando el pacientito ingresa a la consulta, ustedes tienen que observar cómo es su marcha, cómo viene vestido, cómo se sienta para empezar la entrevista, qué tipo de posición adopta, si es una posición libremente elegida, o está así con los brazos cruzados, tenso, o mira a uno y otro lado así con una actitud de desconfianza. Bien, entonces, entre los trastornos de la psicomotricidad ya propiamente dichos, tenemos los que van con aumento de la psicomotricidad, de los movimientos, y con disminución, ¿no? Con aumento en la cantidad y en la velocidad de movimientos estaría la hiperquinesia, la aceleración psicomotriz y lo que ya es bastante grave y que amerita una conducta diferente del doctor de ustedes es la agitación, ¿ya? En cuanto a la disminución de cantidad en la velocidad de los movimientos, tenemos la lentificación, el retardo psicomotriz, el estupor, que puede ser catatónico orgánico, y el retardo catatónico también, que eso ya se da en problemas, digamos, un poco más graves, ¿no? Bien, entonces, primeramente vamos a ver qué es la hiperquinesia. La hiperquinesia puede ser congénita y puede ser patológica. La hiperquinesia congénita se refiere a que la persona se mueve rápidamente, ¿no? Y hace sus labores con mucha eficiencia. Inicia una actividad y la concluye rápidamente, ¿no? Y además tiene una resistencia hacia la fatiga. Por ejemplo, si yo digo, Pablo, por favor, me puede traer un puntero. Entonces, Pablo va a toda velocidad y trae el puntero tal y cual nosotros le hemos indicado, ¿no? Otro que no tiene, o sea, es hiperquinesia congénita, podrá ir, traer el puntero, pero sin mayor problema tampoco. Ahora, en los niños hablamos de la hiperquinesia patológica, lo que hoy en día ya involucra el HDA, la hiperquinesia con déficit de atención. Entonces, estos niños no pueden permanecer quietos, ¿no? Tienen mucha distractibilidad, tienen mucha impulsividad y tienen dificultad para seguir las órdenes, ¿no? Estos niños son niños inteligentes, pero por ejemplo, ellos no pueden tener un buen rendimiento escolar
porque si la profesora ha colocado 5 palabras que ellos deben copiar, copian 3 y ya se están moviendo, se dan la vuelta, le están pegando un chicle en la espalda del compañerito, se están yendo a la ventana a mirar, ¿no? O sea que se distraen muy fácilmente. Y también son impulsivos. Si alguien los fastidia, entonces ellos pueden reaccionar de una forma brusca, digamos, ¿no? Y las órdenes se les tiene que repetir 2 y 3 veces con mucha paciencia. Antes a estos niñitos los sacaban del aula, doctores, y los tenían ahí parados como niños indisciplinados, ¿no? Pero ahora ya los colegios, ya las profesoras y todo lo que es la salud mental, ya han determinado que hay este problema y que los niños necesitan un apoyo medicamentoso, un apoyo médico para que ellos sigan con su estudio sin mayores dificultades. Bien, entonces la aceleración psicomotriz es un discreto aumento en la cantidad y velocidad de los movimientos. Esto ya podemos nosotros detectar en el trastorno ansioso y en la hipomanía. Ustedes han escuchado hablar mucho de los trastornos afectivos, ¿no? Del trastorno afectivo maníaco y del trastorno afectivo depresivo. Entonces, la hipomanía, cuando está empezando una fase maníaca, entonces nuestro pacientito empieza con una aceleración psicomotriz, pero que no es muy disruptiva. Bien, ahora ya la agitación. Agitación definimos como un aumento muy grave de los movimientos. El paciente no inicia una actividad y la concluye. Es muy disruptiva. Es muy disruptivo este problema de agitación psicomotriz y obviamente amerita un apoyo médico, ¿no? Entonces tenemos la agitación ansiosa que tiene sus características, la agitación maníaca y la agitación histérica que ustedes con mucha frecuencia van a ver cuando estén haciendo guardias en el hospital en la noche a la 1 de la mañana. Sí, doctor, entonces han traído a la paciente, ¿no? Y ustedes ya van al observarla, habiendo tomado un poco de antecedentes, obviamente, entonces van a dar cuenta de que se trata de una agitación histérica. Bien, entonces en la agitación ansiosa nosotros eso podemos detectar en el consultorio, ¿no? La paciente piensa de que algo terrible le va a suceder, ¿no? Entonces empieza a girar los dedos de la mano, empieza a agarrarse los brazos, camina, va, viene, ¿no? Y dice, ayúdenme, ayúdenme, algo malo me va a suceder, por favor, me duele mucho el estómago, ¿no? Y en el lenguaje, doctores, claro que como está tan ansiosa, pues habla rápidamente, ¿no? Entonces también a momentos dice, creo que voy a enloquecer, me da la sensación de que me voy a morir, ¿ya? Pero nuestra pacientita puede obedecer orden, ¿no? Entonces uno tiene que decirle, a ver, respire un poquitito, relájese un poquito, se la va a apoyar, se la va a ayudar, ¿no? Luego del episodio, la paciente recuerda, porque a la próxima consulta viene y dice, ay, doctora, la anterior semana estaba tan nerviosa, pues creo que me movía mucho, no sé, estaba muy rara, ¿no? Entonces, en un episodio de agitación ansiosa también puede asociarse con alteración del ciclo del sueño, o sea, con insomnio. Y obviamente una persona que está muy ansiosa ya en su domicilio después de la crisis, digamos, probablemente va a presentar anorexia, no va a tener apetito para los alimentos. Bien, entonces la agitación maníaca. Aquí lo que marca la agitación maníaca, doctores, es el afecto, ¿no? Entonces el paciente está eufórico, eso quiere decir que tiene la alegría muy intensa, bien acentuada, ¿no? Entonces el paciente ríe, canta, baila, ¿no? Al ingresar al consultorio ya se mueve rápidamente, empieza a bailar, a cantar
y no guarda la relación médico-paciente. Yo me acuerdo de un pacientito que tenía que cuando ya entraba a su fase de manía, alguna vez vino en la agitación maníaca y me decía, doctora, doctora, ¿qué quieres que te regale? Perfumes franceses, yo tengo dinero, mira, aquí, y sacaba de su bolsillo muchas monedas así, y luego las hacía caer y las empezaba a patear, ¿no? Entonces, como está tan acelerado nuestro pacientito, entonces a nivel de pensamiento también sus ideas se producen muy rápidamente. Hay verborrea, habla muy rápido. La familia dice no ha estado pudiendo dormir, no quería comer porque a cada minuto va, viene, y ríe, ¿no? O a veces come en exceso, ¿no? El paciente con agitación maníaca, el foco de atención está muy disperso, hay mucha distractibilidad. Ya, ahora, pasado el episodio de agitación maníaca, entonces nuestro pacientito recuerda el episodio. A la próxima consulta, él puede venir y disculparse, decir, doctora, va a disculpar, la estaba tuteando, no sé qué regalos quería hacerle, me va a disculpar, ¿no? Durante la crisis, podríamos llamar así, o el episodio, el paciente obedece órdenes, aunque con un poquito de dificultad. ¿No? Nosotros también podemos ponernos al tono de él y decirle, a ver, rápidamente, obedézcame, le voy a dar esta tabletita, abra la boquita, a ver, ¿no? Entonces uno también tiene que actuar de acuerdo al paciente, ¿no? Bueno, en cuanto a la apariencia, doctores, si ustedes observan, el paciente que viene con una agitación maníaca, en su atuendo va a tener un exceso de adornos, especialmente las damas, ¿no? Por ejemplo, manillas, collares, una ropa muy llamativa, o el color de la falda también así, un color muy, si ustedes quieren decir, muy fuerte, muy chillón, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos una pacientita que tenía este problema, entraba en fases de agitación maníaca, y ella en los 5 dedos se ponía, en esas épocas que no estaba de moda, ella se ponía todos los anillos. Y las hijas me decían, doctora, otra vez se está acelerando, y decían ellos ese término, porque da los pesos correctos y después dice, a ver, llévate este medio kilo más para que te hagas un asadito, así, y empezaba a regalar sus productos. Bien. Ahora, la agitación histérica, doctores. En la agitación histérica, la paciente va a ser traída a emergencias, ¿no? Y la familia va a explicar y va a decir, ha tenido un disgusto terrible, no sé, parece que se peleó con su esposo o algo, entonces hay un factor psicológico precipitante. El inicio del episodio es súbito, ¿ya? Y también finaliza súbitamente, ¿no? Entonces la pacientita va a hacer gestos dramáticos, abre los ojos, cierra los ojos, agarra, se trata de sacar la ropa, puede tirarse al suelo y empezar a contornearse ahí mientras estamos en emergencia, grita, puede tratar de romper algunas cosas también. Y la paciente no obedece orden. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como médicos, o ustedes como internos, entonces es tratar de, o las enfermeras, más que todo las enfermeras, tienen que ayudar para inmovilizar suavemente a la paciente. Hay técnicas, ¿no es cierto?, para inmovilizar a la paciente, y inmediatamente tiene que ser sedada, ¿no? Posterior al episodio, entonces hay una amnesia. La paciente no recuerda todo lo aparatoso de su proceder, digamos, cuando acudió, ¿no? Durante el episodio no se puede establecer relación médico-paciente porque ya hemos dicho que no obedece las órdenes, ¿no? Bueno, entonces eso les ha de llegar con bastante frecuencia, doctores, cuando ustedes estén de guardia y ya saben cómo se tiene que proceder. Bien, también tenemos otro tipo de agitación, la agitación delirante y la agitación alucinatoria.
La agitación delirante se relaciona con las ideas, con el contenido ideativo, ¿no ve? Un delirio, doctores, eso vamos a avanzar en contenido del pensamiento, es una idea absolutamente falsa que no concuerda con la realidad, pero que el paciente está absolutamente convencido de que es evidente y de que es cierto. Las ideas delirantes no se pueden modificar mediante explicaciones lógicas, ¿ya? Entonces, el pacientito puede tener un delirio de daño, de que lo quieren dañar, de que lo están persiguiendo. Entonces, él en su delirio identifica al agresor. Entonces puede tratar de moverse rápidamente, defender, romper objetos, atacar, o si no, empieza a hablar solo, así explicando la situación, ¿no? Entonces, en una agitación delirante también lo importante es verificado ya los síntomas y signos, entonces se tiene que sedar al paciente, ¿no? En el trastorno alucinatorio se refiere a las alteraciones de la sensopercepción. Entonces el paciente puede tener alucinaciones auditivas. Solamente él escucha voces que dan órdenes, ¿no? Y órdenes obviamente desagradables y órdenes peligrosas. Entonces él puede tratar de correr, de esconderse, de taparse los oídos para no estar teniendo este tipo de alteración sensoperceptual. Y la cara del pacientito, la fases del paciente, de acuerdo a las alucinaciones que él escuche, porque solamente él las escucha, ¿no? Por su problema de salud mental, entonces puede expresar miedo, puede expresar terror o puede expresar repugnancia, ¿no? Las alucinaciones pueden ser visuales y también senestésicas en relación a sensaciones que el paciente puede estar teniendo en el cuerpo y por eso se agita, va, viene, corre, trata de protegerse, ¿no? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, jóvenes doctores? ¿O estoy hablando muy rápido? No, doctora, está Doctora, bien. perdón. No, está bien, doctora. Está bien, Ya. doctora. Me interrumpen con toda confianza, por favor. ¿Ya? O si quieren ustedes también dar ejemplos, porque tal vez ustedes ya han visto en el hospital algunos casos de este tipo de agitación. ¿Ya? Bien, entonces nos vamos a la siguiente lámina. Bueno, entonces el retardo psicomotriz es obviamente todo lo opuesto, ¿no? La lentificación psicomotriz, el retardo psicomotriz. Ahora en la esquizofrenia, por ejemplo, nosotros trastorno esquizofrénico podemos detectar lo que se denomina el retardo catatónico, ¿no? Y lo máximo de la inmovilidad todo estaría dado en el estupor catatónico y en el estupor orgánico. Entonces, retardo psicomotriz se refiere a una disminución en la cantidad, en la velocidad de los movimientos, ¿no? Siempre es secundario a lo que el pacientito está pensando, al proceso ideativo y a las emociones afectivas que él siente, pues, ¿no? También se puede dar el retardo psicomotriz en algunas lesiones cerebrales, ¿no? El retardo psicomotriz, si es muy intenso, entonces puede interferir en el desempeño de las actividades personales. Ahora, lentificación es una discreta disminución de los movimientos y hemos visto que se puede dar en los trastornos depresivos. Nuestro pacientito está triste, no duerme, tiene ideas negativas de que todo va a ir mal, entonces se mueve lentamente, se queda quieto en una posición así por largo tiempo. Bueno, entonces hemos dicho que el retardo catatónico ya es un poco más grave. El paciente se mueve muy lentamente. Lo importante aquí es de que la facies, la carita del paciente es inexpresiva,
no denota ni tristeza, ni alegría, ni enojo. Entonces, nuestro paciente puede demorar horas al vestirse y también puede demorar mucho en actividades simples, ¿ya? Entonces, el estupor sería un grado más de retardo donde hay una inmovilidad completa. En el estupor catatónico, el pacientito en su unidad, porque son pacientitos que tienen que estar hospitalizados bajo supervisión médica y de enfermería, entonces está con los ojos abiertos o puede estar con los ojos cerrados, ¿no? No habla absolutamente nada. Puede haber una dificultad para deglutir, ¿no? Para que la saliva pase, ¿no? Entonces la saliva puede escurrirse un poquitito así por la comisura labial. Y en algunas ocasiones podría haber una retención de esfínteres, ¿no? Especialmente del esfínter vesical. Si usted hace un examen físico, entonces pueden palpar un globo vesical. O en algunas circunstancias, como el pacientito no se mueve, está inmóvil, no habla, nada, entonces también podría haber un poquito de incontinencia del esfínter vesical. Bien, el estupor orgánico, ¿no? El estupor orgánico se puede dar en algunos tumores que se pueden presentar en el diencéfalo, en el hipotálamo, aquí dice hipotálamos, pero es hipotálamo, doctor, por favor. ¿No? Entonces el pacientito también está totalmente inmóvil, no mastica los alimentos, no habla, mueve los ojos solamente en dirección a los sonidos, pero está ahí en su psicomotricidad totalmente inmóvil, ¿no? Y puede presentar también incontinencia de esfínter vesical. Ya. Entonces, este tipo de pacientitos que están ya en estupor, digamos, entonces sí son pacientes que están hospitalizados. Bien, doctores, entonces les pongo... Ah, no, aquí me faltan láminas, no sé qué ha pasado. ¿Dónde está mi lámina de... ¿qué se llama? Las láminas de crisis convulsivas? Espérenme un minutito, doctores. Ok, doctor. Ya. Perdón por la interrupción. Bueno, ahora tendríamos que ver lo que son las crisis convulsivas, que es un trastorno de la conciencia, doctores, porque el paciente pierde el estado de conciencia, de darse cuenta del entorno, de orientarse adecuadamente, ¿no? Y obviamente hay alteración de su psicomotricidad.
Entonces, las crisis convulsivas pueden ser orgánicas e histéricas, ¿no? Las crisis convulsivas orgánicas, doctores, se deben a una descarga paroxística de origen centroencefálico en el cerebro. Es algo que el paciente no puede controlar, ¿no ve? Y el electroencefalograma que ustedes van a solicitar, porque obviamente en toda crisis debemos solicitar un electroencefalograma, entonces ha de tener un trazado anormal, espiga punta onda. Eso, la técnica, nosotros pedimos, la técnica toma el electro y nos envía a nosotros con el correspondiente informe de nuestro colega del neurólogo, ¿no ve? Bueno, entonces una crisis convulsiva orgánica, doctores, tiene un inicio súbito. Hay una pérdida del estado de alerta. El pacientito estaba parado bien y súbitamente cae al suelo y puede caer en la punta de un escritorio, puede caer en el filo de la acera, ¿no? Entonces cae bruscamente y se lastima. Por eso, a veces cuando los pacientitos entran, nosotros podemos ver que podrían tener una cicatriz en la frente o que pueden tener una cicatriz de quemadura o de una herida queloide en el brazo. Podría tratarse de que nuestro paciente presenta este tipo de problema, ¿no ve? Entonces, cuando el pacientito cae, su facies se pone cianótica. Las personas que no saben de medicina dicen se ha puesto morado, ¿no ve? Y viene la fase tónica de contracción y la fase clónica. Entonces, se sacude así por espacio de 1 a 3 minutos, doctores. Puede haber algunas circunstancias, mordedura de la lengua, ¿no? Y también en algunas ocasiones, no muy frecuente, puede haber una falla del esfínter vesical. Entonces, eso, ¿ustedes han visto alguna vez una crisis convulsiva así? A mi perrito le daba crisis convulsiva. Oh, ya. Y había que socorrerlo, atenderlo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bien, muchas veces como la crisis se presenta en una forma tan súbita, no nos da mucho tiempo para proteger al paciente para que no se golpee, ¿no es cierto? En otras ocasiones dicen que se podría poner un bajalengua aquí en la boquita para evitar que se lastime la lengua, pero por lo general, doctores, realmente no nos da tiempo, no nos da tiempo, ¿no? Salvo que ya se sepa que el pacientito tiene estas crisis y si no toma sus medicamentos, es obvio que las crisis pueden repetirse con cierta frecuencia. Gracias a Dios ahora la farmacología ha avanzado tanto que se hace el diagnóstico a través del electro y por 1 o 2 crisis que presentó y después se medica al paciente y las crisis se controlan. La persona puede seguir estudiando, puede seguir trabajando, pero con cierta limitación, podríamos decir. Por ejemplo, alguien que tiene crisis convulsivas orgánicas, doctores, no podría hacer deporte de una manera exhaustiva para campeonato, ¿no ve? Tampoco podría trabajar como albañil, donde tuviera que subir ahí a los andamios a la altura, pero podría tener tal vez alguna otra actividad más sencilla. Otra cosa, cuando hay este tipo de problema, no se puede beber. No puede beber un pacientito que ya está diagnosticado como que presenta crisis convulsivas de tipo orgánico, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar después de la crisis? Porque la crisis es breve, doctores, es de duración breve. Entonces, nuestro pacientito está en un estado confusional, presenta somnolencia, abre un ratito los ojos, pero no reconoce a nadie, ¿no? El foco de atención, por ejemplo, está disminuido, lo que nosotros denominamos hipoprosexia. ¿Ya? Ahora, en cuanto al afecto, a sus emociones, puede mostrarse irritable, doctores, un poco irritable, ¿ya? Y en la memoria, nuestro pacientito no recuerda lo que le ha pasado, hay amnesia. Entonces, muchas veces le dicen,
te ha dado una crisis y le describe. Y el paciente dice, no me acuerdo. ¿Alguien quería acotar algo? Ya. Entonces, eso es la crisis orgánica. Post-crisis hay somnolencia, hay fallas de atención, el pacientito puede estar muy irritable, ¿no? Y no recuerda absolutamente que sí le dio la crisis, ¿no? Ahora, en caso de que estas crisis se repitieran porque no seguía, hablando en tiempos pasados, ¿no? No seguían el tratamiento o no habían sido diagnosticados adecuadamente, entonces puede llevar a un deterioro cognitivo, a que las facultades intelectuales vayan disminuyendo. Y en casos muy graves, antes, doctores, había lo que se llamaba la demencia epiléptica, ¿no? Que el pacientito que tenía una inteligencia promedio, hacía ciertas actividades, a raíz de este problema que no lo manejaban bien o que él no cumplía, entonces puede perder la inteligencia. Actualmente ya no se da, les repito, este tipo de situaciones porque ya tenemos otros apoyos técnicos, pues también, doctores, ¿no ve? Los neurólogos piden ¿qué es lo que piden? Las resonancias magnéticas, otro tipo de estudios, ¿no? Bien. Uy. Ya, entonces las crisis convulsivas histéricas. Ya, en las crisis convulsivas histéricas, doctores, el inicio también es brusco, pero siempre hay una causa precipitante emocional. La familia dice, le agarran estos sus ataques, llaman ellos, cuando se enoja, cuando se pelea con alguien, ¿no? Y entonces, generalmente puede ser mujer, doctores, ¿no? La pacientita cae suavemente, no se lastima. Igual tiene la fase tónico-clónica, pero a diferencia de la orgánica, su facies no se pone cianótica, sino así más bien roja, rubicunda, ¿no? Nunca hay una mordedura de la lengua, ¿no ve? No hay pérdida de control de esfínteres, ¿no? Y les repito, las crisis se dan siempre cuando hay personas presentes. Cuando hay personas presentes que inmediatamente la socorren, la apoyan, la cargan y ella deja todo esto, ¿no? Bien, entonces si ustedes piden un electroencefalograma, el electroencefalograma ha de ser un trazado normal, sin alteraciones. No hay el trazado espiga punta onda, no hay, ni tampoco hay aplanamiento en el trazado del electro, ¿no? Entonces, no hay daño orgánico, no hay daño orgánico detectable, ¿no? Ahora, la relación de las crisis convulsivas histriónicas son con el trastorno de personalidad histriónica. No todo el que tiene un trastorno de personalidad histriónico va a ser crisis convulsivas, de ninguna manera, pero algunos sí pueden presentar, doctores, ¿no? Yo me acuerdo de una pacientita que la trajeron del Beni y era una chica muy linda, jovencita, así de unos 18 años, y decía que tenía crisis, pero ella tenía una facies de muñeca, doctores, no tenía un solo rasguño, nunca se había tenido una fractura, no tenía ningún daño, y la familia describió eso. Se enoja y le agarra su crisis. Entonces la cargamos todo y después ya ella rápidamente se pone bien, decía, ¿no? Bueno, entonces, post-crisis, ¿qué tenemos después de post-crisis? Amnesia negativa. La paciente se acuerda, dice, ¡ay, creo que me ha agarrado!, ¿no? Creo que me ha agarrado, ¿no? Somnolencia, doctores, muy leve la somnolencia. Y la recuperación es rápida, ¿no?
entonces las crisis compulsivas histriónicas también necesitan un apoyo psicológico, un apoyo psiquiátrico, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? Bueno. Ya. Yo creo que vamos a quedar aquí, doctores. Esto de tics y movimientos no adaptativos lo dejaremos para la próxima semana, porque vamos a tener una segunda clase de la segunda parte de los trastornos de la psicomotricidad, ¿no? Lo importante es que ustedes fijen los conceptos para que ustedes puedan reconocerlos en la práctica y diferenciarlos también, doctores, ¿no ve? Por ejemplo, diferenciar una agitación histérica de una agitación ansiosa, porque el enfoque, el apoyo que vamos a dar ha de ser diferente, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos el marco teórico, ¿no? Bien, entonces les voy a pasar una última laminita para que, a ver, piensen en esto que Gandhi dijo en alguna oportunidad. Doctora, ¿Sí? yo Sí, dime. tengo quizás una ¿Perdón? crisis a un niño que básicamente estaba jugando y de la nada él entró como una crisis, no sé si de ansiedad, que entre los niños estaban entre quitarse juguetes y no. Entonces empezó se colocó al piso y pues ¿Ya? ahí respiraba muy rápido, agitado. Y Ajá. entonces eso sí sería una crisis igual de ansiedad, y igual entonces puede existir en... Ya, la crisis de ansiedad puede los niños presentarse pequeños. así cuando No sé hay si era un... más, ¿Perdón? él estaba un tanto como que enfadado, pero ¿Ya? no sabía cómo desprender quizás, y hacía eso en el piso, pero presionaba, se sentía una tensión. Ya, respiraba así muy fuertemente, se movía así un poco como que se encogía y como que se estiraba. Sí, presionaba la mano, o sea, estaba ahí su mamá y le presionaba la mano igual, fuertemente. Y en alguna ocasión yo conversé con ella y me dijo que sí, incluso suele ser peor, suele presionarle la mano y como que no logra controlarse muy bien el niño en esas situaciones. ¿Y a qué edad? Porque aquí lo que habría que hacer es un buen examen físico que le haga la pediatra y luego habría que tomarle, doctorita, un electroencefalograma. También averiguar un poquito si él no ha tenido de pequeño una caída así con un traumatismo cráneoencefálico. ¿Ya? Siempre hay que tratar de descartar primero las causas orgánicas para pensar de que se trata de una crisis ansiosa o de una crisis histérica de índole emocional. Siempre hay que descartar lo orgánico. Ya, doctora. Sí, porque Entonces, al tiene pequeño que lo 3 a revise 4 la años. pediatra y puede dar una transferencia a salud mental para que se le haga un electro y ver realmente. También habría que ver ahí un poquitito de la dinámica familiar, ¿no es cierto? Si los papás se llevan bien, si no hay mucha competitividad entre los hermanos, si no lo están sobreprotegiendo tal vez al pequeño demasiado, todo eso habría que valorar para definir realmente qué tipo de procedimiento o apoyo se va a dar a posterior. Bien, bien, mi doctora. ¿Alguien más quiere hacernos conocer algo o preguntar? Doctora, Sí.
Estas crisis convulsivas pueden darse cuando la persona está durmiendo, digamos, está durmiendo y de repente empieza a mover y empieza a hacer esas fases tónicas cíclicas y el paciente así cianótico, la lengua incluso se le sale, pero o sea, no hay ningún desencadenante, simplemente estaba durmiendo y pasa esto. Eso sería orgánico, doctor. Eso sería orgánico. Si el paciente está en reposo y se pone cianótico y empieza a convulsionar y se muerde la lengua, entonces eso es orgánico. Entonces hay que hacerle el electroencefalograma, hay que ver qué medicamento se va a dar, todo eso, ¿no ve? Sí, sí, eso sería orgánico, si no hay crisis así emocional precipitante. Ya, una consulta más, le han hecho un electro, pero cuando ¿Ya? estaba, o sea, días después, cuando estaba normal y pues en esa ocasión no han encontrado nada. ¿Sería otra vez? Ya. ¿Cuántas veces ha tenido estas crisis, doctorita? Como 3 veces, pero no seguidas. Pasados No sé. semanas, ajá, como 3 veces le ha dado y no ha vuelto a repetir. Ya. ¿Sabe? Había que tomarle un electroencefalograma bajo sueño, ¿ya? Bajo sueño, que noche antes él no duerma y 1 hora antes de ir al hospital, digamos, tome la tableta. Claro, tienen que acompañarlo, ¿no ve? Y entonces durante el examen él estaría dormido. Entonces tal vez bajo sueño el electro da algunas alteraciones, ¿no? Si él tiene seguro, tendría que ir donde su médico familiar, doctorita, para que le hagan todos los estudios y lo atiendan, pues, ¿no? Pero yo a veces, aunque el electro, doctora, sea normal, a veces es mejor medicar. Pero hay que hacer primero todos los estudios y hacer una buena historia si él ha tenido traumatismos cráneoencefálicos. También hay que averiguar cuando la mamita lo estaba esperando, si ella no tuvo problemas de salud, si nació de buen peso, si nació por cesárea, por parto normal, si no hubo, digamos, necesidad de que lo hubieran puesto al pequeño en incubadora, porque todos esos antecedentes y los traumatismos cráneoencefálicos más que todo, a la larga pueden influir que se presenten años después estas crisis o de repente ¿qué edad tiene? Me ha dicho, perdón. Es un adolescente. Ya, nunca ha tenido un accidente de moto, doc, que se ha caído y que él no ha avisado en su casa. No Porque creo, yo eso creo que ha están. sido cuando su mamá cuando estaba embarazada de él, yo creo que ha sido porque su mamá ha tenido como una operación de emergencia creo que era apendicitis o algo así. Ah, ya. Entonces, siempre en la historia clínica hay que recabar todos los antecedentes, todos los datos así que podrían relacionarse a futuro con este tipo de crisis, ¿no ve? Eh, todos los antecedentes del parto, si ha habido anoxia, si el muchacho no ha tenido un accidente de moto y nunca lo avisó. Bueno, ahora ya los niños no hay árboles, ¿no, doctores? Antes los niños se caían de los árboles y no avisaban, no se quedaban un poco ahí atontaditos y después ya, pero a los años podía eso traducirse así en algún tipo de crisis. Porque no bebe, no, porque también el alcohol, doctores, puede activar así circunstancialmente un foquito irritativo de origen orgánico. No, alcohol no creo, tal vez sí le haya pasado algo y no haya contado, tal vez, puede ser. Ya, entonces habría que hacer una buena historia, mi doctora, de todos los antecedentes, todo, y yo sugeriría que se le repitiera el electro, pero bajo sueño, ¿no? Bajo sueño. Ya está bien, doctora, gracias. Bien, entonces les dejo aquí esta laminita que dice: la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Doctores, nosotros como médicos siempre tenemos que ir en pro de la paz y de la vida, ¿no es cierto?
de la paz y de la vida. Y tenemos que evitar las situaciones de violencia, pues de violencia personal o de violencia grupal, ¿ya? Entonces, cuídense mucho, por favor, vean su marco teórico y la próxima semana estaríamos ya concluyendo la segunda parte de trastornos de la psicomotricidad. ¿De acuerdo? Sí, doctora, Muy bien, está doctora. Ya, muy bien. Cuídense, por favor, cuídense. No salgan si no es necesario. Y si necesariamente tienen que salir, ya saben cómo. Con su barbijo, con sus lentes y, bueno, de los guantes cuestionar, pero con su alcohol al 75% creo que es, y si no, su gel para sus manitos, ¿ya? Y ahí en lo posible no vayan en movilidades públicas, doctores, me da terror. Preferible que caminen, pero con la distancia de 1 y 1,5 metros. ¿Ya? Está bien, doctora. Muchas gracias. Cuídese. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Gracias, Igualmente. hasta la próxima semana. Que le vaya bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias.